Mi esposo y su diabólica suegra celebraron mi muerte después de envenenarme para quedarse con mi herencia de $100 millones. Me tiraron como si fuera basura vieja. Pero no contaban con algo, sobreviví. Al día siguiente, regresé con un plan maestro para destruirlos. Su pesadilla apenas comenzaba. Me llamo Evelyn, y durante mucho tiempo pensé que mi vida era perfecta. Estaba casada con Jake, un hombre apuesto y ambicioso. Vivíamos en una hermosa casa en un suburbio rico de Chicago. Para el mundo exterior, yo lo tenía todo: amor, comodidad y seguridad. Pero, detrás de las puertas cerradas de esa casa, mi vida estaba lejos de ser perfecta. Jake y yo llevábamos 5 años casados. Al principio, él era todo lo que siempre soñé: cariñoso, encantador y comprensivo. Todo cambió cuando mi padre falleció. Perderlo fue devastador. Él era mi roca, mi mayor apoyo. Sin embargo, incluso en medio de mi dolor, encontré una luz de esperanza. Mi padre me dejó una herencia de $100 millones. Pensé que ese dinero sería nuestra red de seguridad, una forma de honrar su legado. Pero nunca imaginé que sería la razón por la que mi vida se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó con Diane, la madre de Jake. Diane, con más de 50 años, era una socialité retirada que vivía solo de las apariencias. Diane siempre estaba impecablemente vestida, su sonrisa parecía perfecta, pero nunca sincera. Siempre tuve la sensación de que no le agradaba, pero después de la muerte de mi padre, su desdén se volvió más evidente. Empezó a pasar más tiempo en nuestra casa, supuestamente para apoyarnos en un momento difícil, pero yo sabía que eso no era cierto. Diane no estaba ahí para ayudarme, estaba ahí para entrometerse. Al principio, noté pequeños cambios. Diane le susurraba cosas a Jake. Sus conversaciones eran largas, pero siempre terminaban de golpe cuando yo entraba a la habitación. Jake empezó a volverse distante, me gritaba por cosas insignificantes y cuestionaba mis decisiones. Me dolía, pero pensé que era por el dolor que ambos estábamos enfrentando. Nunca imaginé cuán profundas eran las manipulaciones de Diane. Una noche, Diane me sentó en la cocina. «Querida Evelyn», dijo con un tono empalagosamente dulce. «Tienes que pensar detenidamente en tu herencia. Jake y yo solo queremos lo mejor para ti. Administrar algo tan grande puede ser abrumador». Sus palabras sonaban amables, pero sus ojos decían otra cosa. Diane quería el control. La ignoré y le dije que tenía planes de trabajar con el asesor financiero de confianza de mi padre. Su sonrisa se desvaneció por un momento, y vi un destello de ira en sus ojos. Fue entonces cuando supe que no se rendiría fácilmente. Unas semanas después, comencé a sentirme mal: náuseas, mareos, fatiga. Al principio, pensé que era por el estrés o el dolor de la pérdida, pero los síntomas seguían empeorando. Noté que me sentía especialmente mal después de las comidas. Traté de ignorarlo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Luego llegó la noche que cambió todo. Estábamos en el comedor, terminando de cenar Jake, Diane y yo. La comida tenía un sabor extraño, pero no dije nada. No quería parecer paranoica. Momentos después, el mundo comenzó a girar. Sentí que mis piernas se debilitaban y me desplomé en el suelo. Lo último que escuché antes de que todo se volviera negro fue la voz fría y triunfante de Diane. «Es hora de que yo...». Cuando desperté, no estaba en mi casa. Estaba recostada en un banco del parque. Mi cuerpo estaba débil y tembloroso. Mi mente corría tratando de entender qué había pasado. ¿Jake me había traído aquí? ¿O fue Diane? Antes de que pudiera procesarlo, la voz de un hombre interrumpió mis pensamientos. «Señorita, ¿está bien? ¿Puede oírme?». Giré la cabeza y vi una cara amable. Era un hombre de mediana edad que parecía genuinamente preocupado. No podía hablar, pero él no esperó una respuesta. Llamó al 911 y se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia. Su amabilidad fue un verdadero salvavidas en ese momento. En el hospital, los médicos confirmaron mi peor temor: había rastros de veneno en mi sistema. Alguien me había estado envenenando, y no fue un incidente aislado, esto llevaba semanas ocurriendo. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Diane y Jake, ellos me habían hecho esto. Pero, ¿por qué? La respuesta se aclaró cuando escuché una conversación entre 2 enfermeras afuera de mi habitación. «Tiene suerte de que ese hombre la haya encontrado», dijo una.
Dicen que tiene una herencia de 100 millones de dólares. Te hace preguntarte quién querría quitarla del camino, respondió la otra. Sentí náuseas, pero esta vez no por el veneno, sino por la traición. Mi esposo, el hombre que amaba, y su madre habían intentado matarme. ¿Por qué? Por dinero. La rabia me invadió, pero también la determinación. No iba a dejar que ganaran. Pasé los días siguientes recuperándome, pero también comenzando a planear mi venganza. Diane y Jaque pensaron que se habían salido con la suya, pero no se dieron cuenta de algo: yo seguía viva. No sabía exactamente cómo lucharía, pero me hice una promesa: no dejaría que me destruyeran. Así comenzó mi viaje, no solo para recuperar mi herencia, sino para reclamar mi vida. No sabían que habían despertado un lado de mí que nunca habían visto antes. Esto estaba lejos de terminar. Cuando salí del hospital, estaba físicamente débil, pero mentalmente más fuerte que nunca. Sabía que no podía regresar a casa para enfrentar a Jaque y Diane sin un plan. Ellos creían que se habían deshecho de mí, pero estaba viva, y esa era mi ventaja. Encontré refugio en un pequeño hotel a unas millas de distancia, usando el efectivo que tenía a la mano para pagar una habitación. Mientras me sentaba al borde de la cama, la traición me invadió otra vez. Jaque, el hombre al que había jurado amar y honrar, me había abandonado como si no fuera nada. Y Diane, su avaricia no conocía límites. Había terminado de llorar. Necesitaba respuestas y pruebas. Lo primero que hice fue llamar al asesor financiero de mi padre, el señor Stanton. Él era una de las pocas personas en las que confiaba completamente. Evelyn, dijo, y el alivio era evidente en su voz cuando contestó. He estado tratando de comunicarme contigo. ¿Está todo bien?, preguntó el señor Stanton. No exactamente, admití. Creo que Jaque y Diane están intentando robar mi herencia. ¿Puedes verificar si ha sucedido algo inusual con mis cuentas? Lo investigaré de inmediato, me aseguró. No te preocupes, Evelyn. Te mantendré a salvo. Unas horas después, Stanton me devolvió la llamada. Su voz era grave. Evelyn, ha habido intentos de transferir fondos de tus cuentas a un nuevo fideicomiso bajo el nombre de Diane. Los documentos dicen que tú lo autorizaste. Mi corazón se hundió. Yo no lo hice, respondí, sorprendida. Eso pensé, dijo él. La firma fue falsificada. He congelado toda actividad en tus cuentas, pero tienes que actuar rápido. No se detendrán. Escuchar eso, saber que Diane ya estaba tratando de robar lo que era mío, encendió un fuego en mi interior. Ya no solo luchaba por mi herencia, ahora estaba luchando por justicia. Decidí empezar reuniendo evidencia. Si Diane y Jaque habían sido tan audaces como para falsificar documentos, probablemente habían dejado otros rastros. Comencé revisando las redes sociales. Diane siempre había sido cuidadosa con su imagen, pero subestimó el poder de una huella digital. Revisé sus publicaciones y encontré fotos de ella en eventos lujosos, luciendo joyas caras y ropa de diseñador. ¿De dónde había sacado el dinero? Luego estaba Jaque. Su Instagram estaba lleno de subtítulos crípticos como "El comienzo de una nueva era" y "Cosas grandes por venir". Mi estómago se revolvió al pensar que estaban celebrando sus planes para arruinarme, pero sabía que las redes sociales por sí solas no serían suficientes. Necesitaba algo más fuerte, algo innegable. Decidí regresar a la casa, consciente del riesgo que eso implicaba. Esperé hasta estar segura de que Diane estaría fuera. Tenía una cita para almorzar con su club de bridge todos los martes. Jaque, por su parte, estaría en el trabajo. Era el momento perfecto. Cuando entré a la casa, el aroma familiar me golpeó como una ola de nostalgia y dolor. Este había sido mi hogar, mi refugio. Ahora se sentía como territorio enemigo. Me moví rápidamente hacia la habitación de Diane. Sabía que tenía una caja fuerte en su armario. La había visto guardar documentos ahí antes. Después de buscar un poco, encontré la llave pegada con cinta adhesiva debajo de un cajón interior. Abrí la caja y saqué la lotería. Había documentos falsificados con mi nombre, copias de mis extractos bancarios y, lo peor, una nota escrita a mano que describía un plan B en caso de que yo no cooperara. La nota mencionaba el uso de veneno y cómo Jaque se haría cargo de las cosas si yo empezaba a sospechar. Mis manos temblaban mientras leía. Esto no era solo fraude, era un intento de asesinato. Tomé fotografías de todo con mi teléfono antes de devolverlo exactamente como lo encontré. Al salir, pasé por el comedor y me congelé al ver la silla donde me había colapsado esa noche. Todavía estaba allí,
Un recordatorio duro y amargo de lo cerca que estuve de morir. Sentí una oleada de ira y juré que haría que pagaran por lo que hicieron. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel mirando las fotos en mi teléfono. Tenía la evidencia, pero necesitaba asegurarme de que llegara a la mayor cantidad de personas posible. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea, usar las redes sociales. Diane y Jake habían pasado años cuidando su imagen como la familia perfecta. ¿Qué mejor manera de destruirla que exponiendo su verdadero rostro? Creé un video, juntando cuidadosamente todo. Tenía fotos de los documentos falsificados, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, e incluso mis registros hospitalarios que mostraban el veneno en mi sistema. Narré el video yo misma y le conté al mundo lo que había sucedido. Mi nombre es Evelyn, comencé, con mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Esta es la historia de cómo mi esposo y su madre intentaron matarme por mi herencia. Dudé antes de publicarlo. Estaba preocupada, pero sabía que era mi única oportunidad de obtener justicia. Pensé en las posibles consecuencias, pero luego recordé a mi padre y como siempre me decía que defendiera lo que era correcto. Con una respiración profunda, presioné publicar. La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, el video se volvió viral. Los comentarios comenzaron a inundarse, algunos ofreciendo apoyo y otros expresando indignación. Los medios de comunicación no tardaron en recoger la historia de Jake y Diane. De repente, la fachada perfecta que habían construido comenzó a desmoronarse. Los amigos de Diane de su club de bridge, los socios comerciales de Jake, incluso los vecinos que alguna vez los habían idolatrado, todos estaban conmocionados. Desde mi habitación de hotel, observé cómo todo se desarrollaba. Sentía una mezcla de satisfacción y miedo arremolinándose en mi pecho. Sabía que esto era solo el comienzo. Diane y Jake no se quedarían de brazos cruzados, pero yo tampoco. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Habían tratado de silenciarme, pero ahora todo el mundo conocía la verdad. No iba a detenerme hasta que se hiciera justicia. Esta era mi vida, mi herencia y mi lucha, y apenas estaba comenzando. Los días después de subir el video fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes, algunos de personas que no conocía, otros de personas con las que había hablado durante años, ofreciendo su apoyo. También recibí mensajes de periodistas pidiendo entrevistas, pero los ignoré. No necesitaba fama ni publicidad, lo que necesitaba era justicia. Mientras el mundo se volvía contra Diane y Jake, seguí de cerca sus movimientos, con lo poco que pude entender. Diane estaba furiosa y Jake, en pánico. Me habían subestimado y ahora estaban luchando para controlar los daños. Una semana después, recibí un mensaje anónimo a través de las redes sociales. Tengo información sobre Diane. Leí el mensaje, escéptica pero curiosa. Respondí y el remitente resultó ser uno de los antiguos amigos de Diane de su club de bridge. Me contó que Diane había estado pidiendo prestado dinero a todos los que conocía, diciendo que lo necesitaba para emergencias familiares. Ahora quedaba claro lo desesperada que estaba Diane, incluso antes de que la herencia de mi padre se convirtiera en su objetivo. Esta era otra pieza del rompecabezas, y guardé la información con cuidado. Mi plan comenzaba a tomar forma, pero aún necesitaba más. No iba a dejar que se salieran con la suya. Quería pruebas irrefutables que no dejaran lugar a dudas. Una tarde recibí una llamada del señor Stanton, el asesor financiero de mi padre. Evelyn, creo que encontré algo que querrás ver. Me dijo que Diane había estado trabajando con un abogado sospechoso para crear nuevos documentos falsificados. Estaban tratando de hacer que pareciera que yo entregaría voluntariamente el control de mi patrimonio. Apreté los puños. Mi ira creció. ¿Puedes conseguirme copias de esos documentos? Ya los tengo, respondió. Te los enviaré, pero ten cuidado, Evelyn. Están acorralados y eso los hace peligrosos. ¿Peligrosos? Era un eufemismo. Diane ya era conocida por su temperamento explosivo, y la reacción pública solo la había vuelto más desquiciada. Había perdido amigos, su posición social y su reputación. Ahora me estaba culpando a mí. Caí, ignorando por completo sus propias acciones. Decidí que era hora de confrontar a Diane directamente. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de hacerla responsable por todo lo que había hecho. Pero no fui tan tonta como para ir sin preparación. Conocía el temperamento de Diane, y eso sería mi mayor ventaja. Me acerqué a ella a través de Jake. Dile a tu madre que se reúna conmigo en la finca familiar. Le dije, quiero discutir un acuerdo. Jake sonaba cauteloso, pero intrigado. ¿Un acuerdo? Finalmente estás entrando en razón. Me tragué las ganas de gritar.
Solo digo que estoy cansada de pelear. Él aceptó programar la reunión, claramente sin saber que yo no tenía intención de llegar a un acuerdo. En cambio, planeaba grabarlo todo, con la esperanza de que Diane se incriminara aún más. Una vez que entré a mi casa, que ahora se sentía como un campo de batalla, llegué temprano y coloqué una cámara oculta en la sala de estar. La posicioné para capturar todo el espacio. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba a Diane. Esta confrontación podría salir terriblemente mal, pero tenía que correr el riesgo. Cuando Diane llegó, estaba furiosa. Sus ojos ardían de ira y su voz goteaba sarcasmo. Bueno, la hija pródiga regresa. ¿Qué es esta tontería sobre un acuerdo? Mantuve mi voz firme. Diane, tenemos que terminar con esto antes de que empeore. Hablemos. Ella se cruzó de brazos y sonrió. Habla. Oh, cariño, el tiempo de hablar se acabó. Estás arruinada. ¿Todo? ¿Tienes idea de lo duro que he trabajado para mantener unida a esta familia? ¿Y para qué? ¿Para qué tú te hagas la víctima? Me mantuve tranquila sabiendo que ella caminaba directo a mi trampa. Intentaste matarme, Diane. ¿Cómo es eso de mantener unida a la familia? Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por un gruñido. No entiendo nada. Ese dinero debería haber sido nuestro. Jake se lo merecía, no tú. Crees que eres un santo, pero eres tan egoísta como el resto de nosotros. Ella se estaba desmoronando y la dejé continuar. Jake y yo hicimos lo que teníamos que hacer. Si hubieras entregado la herencia como una buena esposa, nada de esto hubiera pasado. La miré fijamente, en shock. ¿Así que lo admites? ¿Me envenenaste? ¿Falsificaste esos documentos? Su cara se puso roja y gritó. Sí, y lo haría de nuevo, si eso significaba deshacerme de ti. Mis manos temblaban, pero sostuve su mirada. Gracias por ser honesta, Diane. Antes de que pudiera responder, me levanté y caminé hacia la cámara oculta, sacándola de su lugar. Los ojos de Diane se abrieron cuando se dio cuenta de qué era lo que sostenía. Mi corazón se aceleró. Prueba de que tú y Jake intentaron destruirme. Esto va directo a la policía y al tribunal. Diane se abalanzó sobre mí, sus uñas se clavaron en mi brazo, la empujé y di un paso atrás. Mi voz era firme. Perdiste, Diane, se acabó. Gritó con frustración, pero no me moví, me quedé allí, mirando su berrinche. Salí de la finca con la cámara oculta agarrada firmemente en mi mano. Por primera vez en semanas, sentí que tenía la sartén por el mango. Esa noche revisé las imágenes. Mi estómago se revolvió al escuchar el veneno en las palabras de Diane, pero también sentí un destello de esperanza. Esta era la evidencia que necesitaba para finalmente derrotarlos. Diane había revelado su verdadero yo y ahora el mundo la vería por quien realmente era. No dormí esa noche. En lugar de eso me preparé para la siguiente batalla. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista. Ya no se trataba solo de reclamar mi herencia. Se trataba de reclamar mi vida y no iba a dejar que Diane o Jake me la quitaran nunca más. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba nerviosa, pero decidida. Diane y Jake estarían allí, enfrentando las consecuencias de sus acciones, y yo estaba listo para exponer sus mentiras. No solo estaba luchando por mi herencia, estaba luchando por mi dignidad y mi vida. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Diane se sentó al lado de Jake. Su expresión era fría y desafiante, mientras Jake evitaba mirarme por completo. El confiado Jake, que alguna vez fue mi esposo, ahora parecía pequeño e insignificante. Era extraño pensar que alguna vez lo había amado. Mi abogado comenzó con las grabaciones que había capturado durante mi enfrentamiento con Diane. La sala del tribunal quedó en silencio mientras su voz resonaba a través de los altavoces. Su confesión venenosa sonaba para todos. Sí, y lo haría de nuevo si eso significa deshacerme de ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y pude ver la expresión del juez Arden. El abogado de Diane intentó objetar, pero estaba claro que no tenían defensa. La evidencia era condenatoria. Luego vino el tema de los documentos falsificados. El señor Stanton había testificado anteriormente sobre los intentos de Diane de transformar mi herencia a su nombre. Explicó las firmas falsificadas, las transacciones ilegales y cómo había logrado detenerlas justo a tiempo. El jurado estaba visiblemente sorprendido mientras cada pieza de evidencia se acumulaba contra Diane y Jake. Cuando fue mi turno de testificar, conté mi historia, empezando desde la noche en que me desplomé en la mesa del comedor. Describí la traición, el envenenamiento y el momento en que me di cuenta de que las personas en las que más confiaba habían conspirado para terminar con mi vida por dinero. Mi voz tembló algunas veces, pero no me detuve.
Esta era mi verdad y no iba a dejar que el miedo me silenciara. La fiscalía presentó la evidencia médica, los informes del hospital que confirmaban el veneno en mi sistema y la línea de tiempo que coincidía con la presencia de Diane en la casa. El buen samaritano que me encontró testificó sobre cómo me había visto inconsciente y pidió ayuda. Su sinceridad era un marcado contraste con el comportamiento frío de Diane. Luego llegó el punto de inflexión. Diane subió al estrado y estaba claro que se estaba desmoronando. Al principio, trató de hacerse la víctima, acusándome de ser manipuladora y de robarle su familia, pero el fiscal fue implacable. La acorraló con las grabaciones, los documentos falsificados y su propia red de mentiras. Bajo presión, Diane perdió la compostura. Hice lo que tenía que hacer, gritó, su voz temblando de ira. Ella no merecía ese dinero. Jaque y su abogado intentaron detenerla, pero el daño ya estaba hecho. La sala del tribunal zumbó con susurros, y sentí una ola de alivio. Los verdaderos colores de Diane estaban a la vista y ya no había forma de esconderse. Jaque, por otro lado, fue patético cuando fue su turno de testificar. Echó la culpa a Diane, alegando que solo había seguido su plan por miedo. Yo no sabía que ella llegaría tan lejos, tartamudeó, evitando el contacto visual conmigo. Su cobardía era casi ridícula. El juicio duró 2 semanas, pero el veredicto valió la pena. Cada momento en que Diane y Jaque fueron encontrados culpables de fraude, intento de asesinato y falsificación, el juez los sentenció a 10 años de prisión. Mientras bajaba el martillo, sentí que se me quitaba un peso de encima. Se había hecho justicia, pero mi historia no terminó allí. Después del juicio, tuve que tomar una decisión. Jaque me había escrito una carta desde la prisión pidiendo perdón y pidiéndome que lo esperara. Diane, por supuesto, no había hecho tal gesto. Su orgullo no lo permitía, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Presenté la carta para el divorcio. Jaque me había mostrado sus verdaderos colores y no podía volver a la vida que tenía antes. Mi herencia estaba segura, pero lo más importante es que había recuperado mi independencia. Ya no era la mujer ingenua que había dejado que Diane y Jaque controlaran su vida. Alejarme de ese capítulo no fue fácil. Una vez amé a Jaque y parte de él. Me afligí por la vida que podríamos haber tenido si él hubiera sido un mejor hombre, pero sabía que merecía algo mejor. Merecía una vida libre de manipulación, avaricia y traición. Con Diane y Jaque tras las rejas y sus reputaciones destruidas, comencé a reconstruir. Utilicé parte de mi herencia para iniciar una organización benéfica en nombre de mi padre, para ayudar a las mujeres a escapar de relaciones tóxicas y reconstruir sus vidas. Sentí que era la manera perfecta de honrarlo y retribuir a otros que necesitaban una segunda oportunidad. En cuanto a Diane y Jaque, se desvanecieron en el fondo de mi vida. Escuché a través de la vida que lucharon en prisión. Su imagen, una vez perfecta, se hizo añicos. Diane, que había prosperado con el control y las apariencias, no pudo manejar la realidad de su situación. Jaque, sin su madre para guiarlo, se tambaleó. No me deleité con su caída, pero tampoco los compadecí. Ellos tomaron sus decisiones y ahora estaban viviendo con las consecuencias. Para mí, era suficiente saber que había sobrevivido a sus planes y había salido más fuerte del otro lado. Ahora, mientras me siento aquí contando mi historia, siento una sensación de paz. No fue fácil enfrentarse a la gente que trató de destruirme, pero valió la pena. Aprendí que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, se trata de levantarse, hablar y reclamar tu poder. Mi vida no es perfecta, pero es mía, y esa es, más que nada, la victoria a la que me aferro. Esta fue mi historia y la recuperé con valentía, dignidad y un inquebrantable sentido de autoestima.